Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy nos sumergimos en un tema que, ay amigos, es de esos que nos encanta analizar a fondo. Hoy vamos a desentrañar el drama, los rumores y, lo más importante, la verdad sobre la supuesta crisis, la ruptura y todo lo que rodeó a una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para el chisme? Yo sí. Para los que son nuevos por aquí, mucho gusto. Soy su guía en el fascinante universo de las series turcas. En este canal nos dedicamos a explorar a fondo todo lo relacionado con estas producciones, sus actores, sus historias y, por supuesto, los dramas, romances y noticias que se forman dentro y fuera de las pantallas. Si te apasionan los chismes, los romances de telenovelas, las últimas novedades del mundo turco, este es tu lugar. Así que antes de que nos adentremos en el corazón del asunto Hande y Kerem, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen sus comentarios, me encanta leerlos. Ya verán que este canal les va a encantar. Bueno, ahora sí vamos directo al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quién no los adora? Fueron la pareja protagonista de Love is in the Air, o Sen Kalkam, esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por el amor de Eda y Serkan. La química que tenían en la pantalla era simplemente explosiva. Y como suele suceder en estos casos, esa magia trascendió la ficción y se convirtió en una relación real. La noticia de que Hande y Kerem estaban juntos hizo vibrar a sus fans. Todo era perfecto en ese momento, Instagrams repletos de amor, declaraciones públicas románticas, fotos de vacaciones idílicas, parecía un cuento de hadas. Era el sueño hecho realidad para los fans de la serie, que anhelaban ver a sus ídolos enamorados fuera de la pantalla. Pero como bien sabemos, la vida real, y especialmente el mundo del espectáculo, no siempre se asemeja a los cuentos de hadas, ¿verdad? Las presiones, las exigencias y la atención constante pueden poner a prueba cualquier relación. Y como era de esperarse, la noticia de la ruptura llegó como un verdadero bombazo. La noticia se difundió rápidamente por los medios de comunicación turcos, y por supuesto, también saltó a los medios internacionales, que siempre están al acecho de este tipo de noticias. Y como suele suceder en estos casos, la especulación se desató de inmediato. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién era el culpable? El morbo y la curiosidad se apoderaron de los fans y de los medios de comunicación. Los medios turcos, famosos por su cobertura a veces exhaustiva y a veces sensacionalista de la vida de las celebridades, y los medios internacionales, ansiosos por las últimas novedades, se volvieron locos. Comenzaron a surgir rumores de todo tipo, cada uno más sensacionalista que el anterior. Algunos decían que la diferencia de edad era un problema, aunque, para ser honestos, la diferencia no era tan grande, pero ya saben, la prensa siempre encuentra un ángulo para dramatizar. Otros especulaban que las apretadas agendas y los constantes viajes dificultaban la relación. Se hablaba de proyectos profesionales que los mantenían alejados, de incompatibilidades de horarios, de la dificultad de encontrar tiempo de calidad juntos. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas, la infidelidad, el drama más clásico. La verdad es que al principio ninguno de los dos se pronunció directamente sobre el tema. Tanto Hande como Kerem, al menos inicialmente, optaron por mantener un prudente silencio. No emitieron comunicados oficiales, no dieron entrevistas explosivas ni confirmaron ni desmintieron los rumores. Esta estrategia, comprensible por un lado, ya que se trata de su vida privada, avivó aún más la curiosidad y el deseo de saber qué había ocurrido realmente. Los fans, desesperados por tener alguna respuesta, comenzaron a analizar cada like, cada comentario, cada gesto en las redes sociales. Cada fotografía, cada publicación, cada interacción se convirtió en una pista, en un indicio de lo que realmente había pasado. Se buscaban señales en cada detalle, en cada imagen compartida, en cada mensaje subliminal. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y llena de matices. Lo que sí podemos asegurar es que en un principio, no hubo una declaración oficial clara y concisa por parte de ellos. El silencio, por desgracia, solo alimentó los rumores y las especulaciones.
A pesar de la falta de confirmación directa, poco a poco, a través de entrevistas indirectas, de pequeñas pistas, de la forma en que ambos se comportaban en público, se fueron desvelando algunas claves. Una de las cosas que más se comentó y que probablemente jugó un papel importante en la ruptura fue la supuesta presión mediática que sufrían. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La popularidad de la serie y por ende de ellos dos como pareja fue enorme. Esto significaba que constantemente estaban en el ojo público, perseguidos por los paparazzi, siendo el centro de atención en eventos, alfombras rojas y en las redes sociales. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y comentado. Se especula que esta exposición constante, esta presión por mantener una imagen perfecta, pudo generar tensión en la relación. Tal vez no estaban acostumbrados a ese nivel de atención, y la presión mediática pudo haber afectado su dinámica como pareja. Otra de las razones que se mencionaron con frecuencia fue la incompatibilidad de agendas. Después de terminar la serie, ambos tenían proyectos profesionales en marcha. Ande, por ejemplo, participó en otras producciones, como la serie Bambaşka Biri, y también se centró en su faceta como modelo e influencer, consolidando su éxito y su influencia en el mundo de la moda y las redes sociales. Kerem, por su parte, siguió trabajando en la televisión y en el cine, con proyectos como la serie Eflatun, y también se enfocó en su carrera en el mundo del espectáculo. Esta separación física, sumada a sus compromisos personales, dificultaba pasar tiempo juntos, algo fundamental en cualquier relación. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la dedicación a sus respectivas carreras hicieron que fuera difícil mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. ¿Pero hubo infidelidad? Este fue uno de los rumores más fuertes y posiblemente uno de los más dañinos. La prensa y los fans comenzaron a especular que Kerem había estado involucrado con otra mujer. Como suele ocurrir, esto generó un gran revuelo y mucha controversia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones y de teorías conspirativas. Sin embargo, a día de hoy, no existe ninguna prueba concreta que respalde esta información. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones de testigos, ni nada que confirme la supuesta infidelidad. Es decir, simplemente rumores, especulaciones sin fundamento. En cuanto a Ande, también se le relacionó con otras personas, después de la ruptura, pero, al igual que con Kerem, no hubo ninguna confirmación oficial. Estos rumores, alimentados por la prensa y por la imaginación de los fans, solo añadieron más leña al fuego y generaron aún más especulación. Lo que sí es cierto es que tras la ruptura Hande Erçel se enfocó en su carrera, en su familia y en sus amigas. Se la veía radiante en las redes sociales, disfrutando de su vida, viajando, trabajando y demostrando que a pesar del dolor y la tristeza, se puede seguir adelante. Hande demostró una gran fortaleza y resiliencia, enfocándose en su crecimiento personal y profesional. ¿Y Kerem? Bueno, Kerem Bürsin también siguió su camino profesional y personal. Se le vio en nuevos proyectos, participando en producciones y también disfrutando de su vida, viajando y compartiendo momentos con sus amigos. Kerem demostró ser un hombre maduro y profesional, continuando con sus proyectos laborales y manteniendo una postura discreta respecto a su vida personal. A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una relación cordial, demostrando madurez y respeto mutuo. No hubo escándalos públicos, ni declaraciones polémicas, ni reproches. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues en resumen, lo más probable es que la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se debiera a una combinación de factores: la intensa presión mediática, la incompatibilidad de agendas, la falta de tiempo para estar juntos y posiblemente el desgaste propio de cualquier relación que llega a su fin. No podemos saber con certeza qué pasó exactamente que detonó la ruptura, pero sí podemos descartar algunas cosas, como las supuestas infidelidades, por falta de pruebas. Lo importante, creo yo, es que ambos son personas adultas, que tomaron la decisión que consideraron mejor para ellos, y que a pesar del dolor, han sabido seguir adelante con sus vidas. En última instancia, lo que debemos respetar es su privacidad. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la especulación, pero es fundamental recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus sentimientos y sus vidas privadas. Debemos respetar su derecho a la intimidad y a tomar sus propias decisiones, sin juzgar ni presionar. La ruptura, aunque dolorosa para sus fans, es un asunto personal que solo les concierne a ellos. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado.
Hemos intentado resumir de la mejor manera posible la supuesta crisis entre Andercel y Kerem Bürsin, basándonos en la información disponible y, sobre todo, sin caer en la especulación gratuita y sin crear falsos dramas. Hemos tratado de ser objetivos y de presentar los hechos de la manera más precisa posible, sin caer en el sensacionalismo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Conocían algún otro rumor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Siempre es interesante escuchar diferentes perspectivas y analizar los hechos desde varios puntos de vista. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Ya saben, la suscripción es gratuita y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden, amigos, los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.